Siempre les digo, no importa el vaso, el recipiente que él use, siempre Dios va a hablar a su pueblo. Así que les pido por favor, allí donde usted está, abra su corazón, abra sus oídos para con lo que el Señor quiere decir. Estamos desarrollando la serie Traspasando Umbrales. Así que en esta noche yo vengo a decirle a la iglesia del Señor que debemos cerrar toda puerta de división. Amén. Cerrando toda puerta de división. Estamos desarrollando la serie Traspasando Umbrales y el pastor está desarrollando cada martes las puertas en las cuales podemos traspasar. Hay puertas de bendición, como también hay puertas que nos pueden llevar a una maldición. Así que necesitamos estar siempre apercibidos, y el Señor siempre nos dice que no ignoremos las maquinaciones del enemigo. Es bueno cuando una iglesia está alerta, está percibida en los planes del enemigo. Y en esta noche vamos a cerrar cualquier puerta que se haya abierto, que puede causar división, porque el objetivo del enemigo siempre es traer destrucción. Hemos oído aquí por boca de nuestro pastor, como dice la palabra de Dios, que el enemigo no vino sino para hurtar, matar y destruir. Él no vino a jugar, Él no vino a asustarnos, Él no vino a acariciar. Él tiene una misión y es destruir la iglesia del Señor. Y nosotros tenemos que estar alerta, no ignorando los planes que Él tiene, siempre con el discernimiento y viendo por dónde Él puede entrar. Dice la palabra del Señor en el libro de Lucas 11:17. Mas Él, conociendo los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma cae. ¿Qué es lo que busca el enemigo? División. ¿Qué busca con esa división? Que la casa caiga. ¿Qué busca con esa división? Que haya destrucción. Dice la palabra del Señor que nosotros somos un solo cuerpo en Cristo. Pero el enemigo no va a descansar hasta filtrarse, hasta tratar de entrar en algunos para traer división, con el objetivo de que la casa no prospere, de que la casa caiga, de que la casa se destruya. Hablando de nuestra casa natural, hablando de nuestra casa espiritual, el objetivo de Satanás siempre es traer esa división. Dividir es hacer una separación entre dos o más personas. Personas que tienen pensamientos diferentes, personas que tienen ideas diferentes, personas que tienen experiencias diferentes. Pero ¿cuál es la intención del enemigo? Siempre hacer una separación. Si usted ve el mundo hoy día en la cual nosotros vivimos, el enemigo siempre busca traer división en las familias. Vemos que si vemos familias naturales, ¿a quién el enemigo quiere sacar de primero de esa familia? Al padre. Siempre busca traer una división para que en esa familia haya un espíritu de orfandad, para que esos hijos crezcan con carencias, para que esos hijos crezcan con situaciones por dentro, porque el objetivo del enemigo siempre es traer división y destrucción a la familia. Cuando nosotros vemos que el enemigo busca quitar al padre, quitar a la madre, poner el corazón de los padres contra los hijos, de los hijos contra los padres, entre hermanos, nosotros como iglesia tenemos que discernir las maquinaciones del enemigo y no darle cabida. Dice la palabra de Dios, aleluya, en primera de Pedro 3, 8-9. Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amados fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal,
ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamado para que heredáis bendición. La palabra dice que nosotros tenemos que ser de un mismo sentir. El enemigo lo sabe porque el enemigo conoce la palabra. El enemigo busca traer la división, es decir, que haya pensamientos diferentes para que haya separación entre hermanos y no haya un mismo sentir, como lo dice la palabra. Esto es lo que el Señor busca de su iglesia, que cada uno de nosotros tengamos un mismo sentir, que seamos compasivos, que nos amemos fraternalmente, que seamos misericordiosos, amigables, que no devolvamos mal por mal ni maldición por maldición, sino que al contrario bendigamos a las personas. ¿Por qué? Porque hay una promesa. ¿Cuál es la promesa? Sabiendo que fuiste llamado para heredar bendición. ¿Por qué no se alcanza la bendición? Porque el enemigo siempre quiere traer discordia, conflicto, división entre hermanos. Porque hay promesas, iglesia. Hay promesas y el Señor lo dice: sean todos de un mismo sentir. Como el enemigo sabe que la bendición viene en la obediencia a la palabra, él siempre va a querer traer cizañas. Él siempre va a querer traer pensamientos incorrectos. Si nosotros vemos una familia, ¿cómo se conforma una familia? Se conforma de padres, de hermanos, de hijos, amén, a veces de abuelos, de nietos, una familia. Pero el enemigo siempre tratará de dañar a uno para que todo el resto caiga. Dile al que está a tu lado, presta mucha atención a esto. Puertas que abre la división, a la división: envidia, rencor, chisme, murmuración, pleito, contienda, ofensas. Y es una realidad que no se escapa de la iglesia del Señor hoy día. Es una realidad que si nosotros vemos entre la misma iglesia, hermanos ofendidos, hermanos que murmuran contra otros, o que murmuran contra su líder, o que murmuran contra el pastor. Dile al que está a tu lado, puertas a la división. A veces nosotros pensamos que es algo tan sencillo o algo tan sin importancia, pero el enemigo está lanzando sus estrategias, el enemigo está lanzando sus dardos. No nos estamos dando cuenta que con envidia, porque al otro lo ascendieron, porque al otro le dieron más, se ha despertado algo incorrecto en mi corazón y no le estoy prestando atención a eso. El enemigo que busca división en el cuerpo de Cristo, iglesia, el que divide o es objeto del enemigo acarrea su propia maldición. El que le hace caso al enemigo de dejar que él meta todos los espíritus contrarios, él mismo está acabando su maldición, porque todo aquel que aborrece a su hermano, dice la palabra, es un homicida. Dice la palabra en el libro de Isaías 59:2: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestro pecado han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. La división causa una separación entre nosotros y Dios. ¿Qué es lo que causa división? Las iniquidades. Por eso el pueblo del Señor tiene que revisarse. Tiene que revisar si en algún momento le ha abierto esta puerta al enemigo a través del chisme,
a través de la murmuración, a través de la contienda, a través del pleito, a través del rencor, a través de la falta de perdón. Y por eso no podemos escuchar al Señor. Por eso se ha hecho una separación, una división, porque todo pecado, toda iniquidad, toda maldad hace una separación entre el hombre y Dios. No pueden oír al Señor. Por eso el enemigo siempre va a estar, iglesia, como león rugiente buscando a quien devorar. Él siempre va a estar rondando para meter la cizaña, para que tú veas lo que está a contrario a tu hermano, para que se levante un espíritu incorrecto y tú seas tú seas la presa correcta que el enemigo utilice para traer división a la casa del Señor. Tenemos que tener mucho discernimiento cómo opera el enemigo. Hermanos que se levantan contra hermanos. Hay incluso familias naturales. Ahora voy a hablar de las familias naturales. Familias naturales que no se llevan con sus hermanos, que no se llevan con sus primos, que no se llevan con sus hijos. ¿Cuál es el objetivo del enemigo? Que esa casa decaiga. Porque Dios dice en su palabra: una casa dividida entre sí va a caer. Matrimonios que tuvieron pensamientos diferentes estaban divididos. Por eso el enemigo siempre quiere traer una palabra o una acción que se llama divorcio. ¿Qué es el divorcio? Aquí nada más creo que hay un abogado, José, o allá está Shaneika también, abogada, ¿ok? ¿Qué significa divorcio? Separación, ¿verdad? Separación de cuerpos. El enemigo se ha inventado esta separación, pero ¿cuál es el objetivo? Y nosotros tenemos que tener discernimiento, iglesia. Siempre cuando hay un conflicto en el matrimonio, siempre las personas optan: me voy a separar, me voy a divorciar, porque lo que pasa es que esto no funciona y yo prefiero mejor estar separado porque esto no funciona. Iglesia, tenemos que tener el discernimiento, estrategia del enemigo, porque al momento que haya una separación, tu familia, tus hijos no van a levantar, se van a caer, no va a prosperar, todo va a estar en el piso, todo va a estar en ruina, porque es el objetivo del enemigo. La iglesia no lo ha entendido. Siempre él va a tratar de poner una separación, porque dice la palabra de Dios que si dos se ponen de acuerdo sobre una misma cosa, va a ser hecho, ¿sí o no? Entonces, como él sabe que si hay un acuerdo, hay un poder en el acuerdo, él lo que busca siempre es traer una separación para que no haya acuerdo y no se logre el objetivo que se está buscando. Por eso tenemos que estar bien claro en cómo opera el enemigo. El enemigo querrá traer división a la familia natural y espiritual, porque sabe que si un corazón de alguno de los miembros se daña o es ofendido, puede dañar a toda la familia. Y eso lo vamos a ver en Proverbios 18:19. Mire lo que dice la palabra del Señor. El hermano ofendido es más tenaz que una ciudad fuerte, y las contiendas de los hermanos son como cerrojos de alcázar. Mire cómo dice la palabra y describe esto. El hermano ofendido es más tenaz que una ciudad fuerte. Usted se imagina una ciudad fuerte, una ciudad que difícilmente se le puede derrotar, pero la palabra describe cuando un hermano está ofendido, viene a ser más fuerte y más tenaz que esa ciudad a la cual se describe como fuerte. El enemigo lo sabe, por eso él siempre busca dañar u ofender a uno para que todo el resto quede contaminado. Y dice ahí, vamos a ver
¿qué pasó con Caín y Abel? ¿Quién era Caín y Abel? Eran hermanos. Vamos a ver qué aconteció en esa historia. Génesis 4, 3, 5. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de los más gordos de ella. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Dice la palabra de Dios que Caín trajo una ofrenda y Abel también. Dice allí que Abel lo preparó, era de lo más gordo, primogénito. Y Abel, pero no miró Dios con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Esto hizo que Caín se enojara. Esto hizo que Caín tuviera molestia, rencor, envidia hacia su hermano. Y así pasa muchas veces en la iglesia del Señor. Cuando un hermano es reconocido por el Padre, se levanta la molestia en el otro. Cuando un hermano es ascendido, cuando un hermano es alabado, se levanta la molestia del otro. Iglesia, ahí el enemigo mete cizaña y mete el espíritu de división. Ahí es donde nosotros tenemos que prestar atención. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que regocijarnos con las bendiciones del hermano para poder cerrar esta puerta. ¿Qué tenemos que hacer? Gozarnos, porque la palabra nos dice: gocémonos con los que se gozan. Pero cuando en algún momento podemos sentir esa molestia, o podemos sentir que vino un enojo, es momento de que usted y yo nos examinemos y nos demos cuenta que algo no está aconteciendo bien, que algo se quiere levantar, y el enemigo lo que quiere traer es un espíritu de división a la casa del Señor, porque el Señor conocía la intención de Caín. Y mire lo que se desencadena en este caso. Génesis 4:6. Dice Dios: entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Cuando viene el espíritu de división, tu brillo se va. Cuando viene el espíritu de división, ya no eres el mismo, se nota. Cuando viene el espíritu de división, hay algo diferente en ti, y el Señor lo notó en Caín y le dijo: ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Y me llama la atención que a pesar de que el Señor conversa con Caín, dice la palabra en Génesis 4:7, el Señor le dice: si bien hicieres, no serás enaltecido. Y si no hicieres bien, el pecado está ¿dónde? ¿Dónde está el pecado? El pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será tu deseo y tú te enseñorearás de él. Miren lo que hace el espíritu de división. ¿Empezó con qué? Con una molestia. Empezó con envidia, porque el Señor había alabado la ofrenda de Abel. Empezó sintiendo algo, tal vez como algo natural: me molestó, no me gustó que a mí no se me alabara y a mi hermano sí. Y vemos ahí que el Señor persuade a Caín y le dice: oye, si bien tú hicieres, no serías enaltecido, pero si haces el mal, el pecado está a la puerta. Miren la estrategia del enemigo, el espíritu de envidia, el espíritu de división. ¿Qué hace? Que se cierren los ojos y que no quieran entender lo que dice la palabra de Dios. Ese espíritu
a pesar de que era Dios que le estaba hablando y le estaba advirtiendo de lo que podía acontecer, cuando ese espíritu viene, te ciega, te cierra. Y así muchas veces hay personas que han dejado que el espíritu de división venga, y el Señor está hablando. El Señor le habla, ya sea por alguna persona. El Señor le puede hablar, ya sea desde el púlpito. ¿Y qué es lo primero que esa persona dice? Me está tirando piedra. ¿Qué es lo primero que dice? Esa prédica era en contra mía, pero no podemos entender que es Dios que nos está hablando. El pecado está a la puerta. El Señor está advirtiendo, el pecado está allí. Entró el espíritu de división, pero te estoy alertando, no sigas más allá, porque cuando entra la división, lo que viene es maldición sobre tu vida. Y no podemos estar ignorando cuáles son los planes del enemigo. Y vemos en esta historia de Caín y Abel que Dios en su misericordia viene y persuade a Caín. Le dice a Caín: mira, el pecado está allí, te quiere destruir, quiere traer maldición. Tú lo puedes vencer, tú tienes una decisión. Y así mismo el Señor nos habla a cada uno de los que estamos aquí, porque cuando sentimos que quiere venir una situación sobre nuestra vida, el Señor nos habla para inmediatamente contrarrestar eso y no darle paso al pecado. Gloria a Dios. Y seguimos leyendo. A pesar de que Dios había hablado con Caín, usted conoce la historia, Génesis 4:8. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Mire todo lo que desencadena este espíritu de división por una puerta que se abrió. Todo empezó con una molestia que él sintió por no ser reconocido él y ser reconocido su hermano. Tenemos que estar pendientes a esto, iglesia. Empieza con una molestia, se cierran los ojos o los oídos para oír y entender la voz de Dios. Cuando se cierran los ojos y los oídos, viene la indiferencia, viene la frialdad. No le importó a Caín que fuera su hermano, y Dios lo persuadió de tal pecado, pero él estaba decidido, porque el espíritu de envidia, de división, te ciega. Y dice la palabra que a pesar de que Dios le habló, él estaba decidido y llevó a su hermano y lo mató. Primera de Juan 3:15 dice, leo de la traducción lenguaje actual: si ustedes se odian unos a otros, son asesinos, dice esta palabra. Y ya saben que ningún asesino puede tener la vida eterna. Si uno se odia, mire cómo lo constituye en la palabra en este lenguaje actual. Si ustedes se odian unos a otros, son asesinos. No es que van a agarrar y hacer lo que hizo Caín contra su hermano, pero la palabra es clara cuando dice: si ustedes se odian entre sí, son asesinos. Y ya saben que ningún asesino puede tener la vida eterna. ¿Usted cree que el enemigo no conoce esto? ¿Y qué busca? Que haya odio, que haya rencor, que haya amargura, que haya división. Que no me importa si mi hermano se muere, que no me importa si mi hermano está bien, que no me importa si mi hermano sufre, porque eso es como opera el espíritu de división. Seguimos en Génesis 4:9. Y Jehová dijo a Caín: ¿dónde está tu hermano Abel?
Y él respondió: no sé. ¿Sabía o no sabía? Mira hasta dónde lo lleva una cosa a otra. No sé si usted me está siguiendo. Empezó con una simple molestia, y todos los demonios o espíritus que se fueron desencadenando con el objetivo de destruir y traer división a esa vida y a esa familia. Dice allí que Caín le dijo al Señor: no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? ¿Te hace tan frío, sin remordimiento? ¿Te lleva al engaño con tal de nosotros mantener una imagen? ¿Cuántas personas no hay así delante del Señor? Con tal de mantener una postura, una imagen, prefieren engañarse, prefieren engañar. No tengo remordimiento. Si te puedo quitar, te quito. Si te puedo dañar, te daño. Si puedo pasar por encima de ti, paso. Pero eso es lo que hace el espíritu de división. El objetivo de Satanás siempre será destruir la relación fraternal entre hermanos, dejar un profundo dolor en la familia y desatar maldición en el lugar donde se actuó, y dividir la familia y la iglesia. Génesis 4, 11 al 12 dice: ahora pues, ya usted sabe lo que pasó con Caín. Dios le habla, Dios le advierte. Caín toma su decisión, y toda mala decisión tiene una consecuencia. Toda mala decisión, cuando no queremos oír a Dios, cuando no queremos prestar oídos a lo que el Espíritu Santo dice a la iglesia, dice la palabra: ahora pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar fuerzas. Errante y extranjeros serás en la tierra. Aleluya. Todo aquel que se deja usar por Satanás para operar y traer división, dice la palabra, acarrea maldición. Y esa maldición, iglesia, présteme mucha atención. Esa maldición te visita a ti, te visita a tu generación, hasta la tercera y la cuarta generación. Todo mal que se pueda cometer, la palabra lo enseña, que ese espíritu va a seguir. Yo he visto familias que no se llevan con los hermanos o con los primos o con los tíos, y transmiten ese mismo espíritu a sus hijos. Sus hijos no saben lo que aconteció en la primera generación, pero ellos le transmitieron ese espíritu de división, y ese espíritu se va traspasando de generación en generación, y lo único que está trayendo es maldición para su casa, y por eso no hay un avance, ni natural, ni físico, ni espiritual, porque toda casa dividida contra sí no va a prosperar y cae. Entonces tenemos que saber que todos los que operan bajo el espíritu de división acarrean maldición sobre su vida. ¿Por qué no hay bendición? Porque todo va mal. Porque todo no sale conforme a lo que Dios dice. Dile al que está a tu lado: hay que examinar. Usted recuerda la historia de Aarón y María. ¿Qué hicieron Aarón y María? Murmuraron ¿contra quién? Contra su hermano, ¿verdad? Contra Moisés. Y usted sabe la historia, lo que pasó allí. El Señor se enojó tanto que hizo que le cayera lepra. Para que usted vea hasta dónde lleva la murmuración.
que comenzamos a murmurar contra el hermano, contra el líder, contra el pastor, contra la iglesia, se comienza a murmurar y a creer de que con usted Dios lo puede hacer mejor que con el que Dios puso. Y el Señor nos tiene que librar de esto, porque al final lo que va a acontecer sobre la vida de todo aquel que murmura, ¿qué es? Maldición, lepra. Porque Dios no va a tolerar la murmuración contra sus escogidos. Dios no va a tolerar la murmuración con el que Él puso y Él designó. Pero a veces creemos que somos mejores que lo que Dios puso allí. Iglesia, si Dios lo puso, Dios sabe por qué. Pero a veces queremos cuestionar lo que hace. A veces queremos cuestionar la forma de cómo Dios opera en esa persona. Y lo que estamos trayendo es maldición sobre nuestras vidas. Y por eso es que no hay un avance espiritual. Éxodo 20, 4-6 dice la palabra del Señor: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ella ni la honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. ¿A quién el Señor hace misericordia? A los que le aman y guardan sus mandamientos. Pero el que hace maldad, dice Dios, Él visita la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de lo que le aborrecen. Vemos ahí mismo en Génesis 37, 3 y 4. Vamos a ver otro ejemplo. Y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. ¿Qué operaba en los hermanos de José? Envidia, molestia, resentimiento. Hermanos, iglesia, para que veamos cómo opera el enemigo en hermanos naturales y en hermanos espirituales. Dice la palabra que Israel amaba a José más que a todos sus hijos. Y tal vez eso puede pasar en una familia natural. El pastor, cuando está aquí, muchas veces dice: los padres, ¿cuántos son padres? Levanten la mano los que son padres aquí. Los padres aman a todos sus hijos, ¿sí o no? Aman a todos. Pero si hay uno que es más ahí con el padre, si hay uno que es más amoroso, más atento, más cariñoso, pendiente, está siempre, ¿cómo ese padre no va a tener más favor con ese hijo? ¿Cómo ese padre todo lo que él tenga se lo va a querer dar? Porque tal vez los otros andan en desobediencia. Tal vez los otros andan haciendo lo contrario a lo que dice el padre. No quiere decir que van a dejar de ser sus hijos, pero siempre va a haber un favor mejor para el que esté más apegado, muestre más amor al padre. Y vemos aquí esta historia de José. Dice que Israel lo amaba a él. En lugar, iglesia, en lugar de los hermanos de decir: voy a ver qué es lo que hace José para que mi padre lo ame tanto y yo también pueda ganarme ese favor o pueda ganarme ese amor,
Mire cómo el enemigo engaña las mentes. Y así mismo ocurre en la iglesia del Señor. En lugar de ver por qué el líder, el pastor se inclina o usa o llama o como usted lo quiera llamar a este hermano más que al otro, entonces yo tengo que empezar a hacer lo que hace el otro. Yo también tengo que estar a la disposición. Yo también tengo que llegar temprano. Yo también quiero estar allí siempre al servicio, para que también eso en la cual ha arropado a mi hermano, yo también lo pueda recibir. Pero como el enemigo, vuelvo y le digo, él anda como león rugiente buscando a quien devorar. Él está viendo lo que se está brotando. Él está viendo lo que las acciones o las actitudes que muchas veces mostramos con otros. Y él dice, hay una pequeña abertura en la cual yo puedo entrar y yo voy a destruir esa casa. Y vemos ahí cómo entró el enemigo. Y dice la palabra que los hermanos llegaron a aborrecer a José. Y tanta era la molestia que tenían contra su hermano que no podían hablarle pacíficamente. Sigo leyendo. Génesis 37, 18 y 20 dice: cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él. ¿Para qué? Usted puede creer hasta dónde llega el enemigo. La molestia, la envidia, el enojo, conspiraron contra su propio hermano para matarlo, dice la palabra de Dios. Y dijeron el uno a otro: he aquí viene el soñador. Ahora pues venid y matémosle y echémoslos en una cisterna, y diremos: alguna mala bestia lo devoró, y veremos qué será de su sueño. El enemigo siempre pondrá más allá de una cosa, siempre va a maquinar más. Vamos a matarlo, vamos a mentir, no me importa el dolor de mi padre, no me importa lo que él piense. Y vemos que así lo hicieron. Génesis 37, 31 y 34 dice: entonces tomaron ellos la túnica de José, degollaron un cabrito de las cabras y tiñeron la túnica con la sangre, y enviaron la túnica de colores y la trajeron a su padre y dijeron: esto hemos hallado. Reconoce ahora si es la túnica de quién. No era su hermano. Pero miren la expresión que, o sea que había un espíritu de división operando en la vida de los hermanos de José. Ya no es mi hermano. Hay una separación, porque hay personas que pueden tener el apellido, pueden tener la sangre, pero espiritual, emocional y físicamente separados. Operó el espíritu de división allí. Y dice: reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no. Y dice que él la reconoció y dijo: la túnica de mi hijo es. Alguna mala bestia lo devoró, José ha sido despedazado. Entonces Jacob rasgó su vestido y puso cilicio sobre sus lomos, guardó luto por su hijo muchos días. Si comparamos esa historia con la historia de Caín, vemos que es una historia similar, donde el enemigo opera igual, donde el enemigo lanza sus demonios. No hay resentimiento, no hay remordimiento, no hay dolor. Tu padre, tú lo engañas, le dices que tu hijo ha muerto,
ves a tu padre sufriendo y no te pesa, no te duele. Vemos cómo el enemigo viene, cautiva el corazón, cautiva el espíritu, para que no haya dolor, ni haya remordimiento en las mentes ni en el corazón. Y vemos la separación espiritual que hubo en ese espíritu de división. Voy a ponerle otro ejemplo. ¿Alguien conoce al hijo pródigo? Lucas 15, 11 y 12. Que había un hombre que tenía 2 hijos. El menor de ellos le dijo a su padre: dame la parte de mis bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. El 25 al 32 dice que su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino, llegó cerca de la casa, oyó la música y la danza, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Él le dijo: tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberlo recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Él respondiendo dijo al padre: he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino, ¿quién? Este es tu hijo. Para que veamos la división que había allí. Este es tu hijo que ha consumido tus bienes con rameras. Has hecho matar el becerro gordo. Él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano, le recalca el padre, era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Este hermano, en lugar de alegrarse de que algo le podía haber acontecido a su hermano, de que vino con bien, este hermano le reprocha al padre. Es más, no solamente le reprocha, sino que comienza a meter cizañas también. Para que veamos cómo a veces, sin darnos cuenta, podemos estar dañando y metiendo cizaña. Y dice que aquí la palabra: tu hijo que ha consumido tus bienes con ramera, y tú haces matar el becerro más gordo. En lugar del hijo de alegrarse, el padre trata de convencerlo de que ese es su hermano, pero había una división allí. Y la historia solamente habla de este hijo pródigo allí, de este hermano mayor, allí solamente de él. Para que veamos cómo el enemigo puede meterse y acarrear maldición. Gálatas 6:1 dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no seas que tú también seas tentado. Si el hijo menor había cometido una falta, el hermano mayor era responsable de poder reprenderle con espíritu de mansedumbre, de poder corregirle. Es la labor que usted y yo tenemos que hacer. Si usted ve a algún hermano en alguna falta, nosotros que somos espirituales tenemos que reprender, dice la palabra, con espíritu de mansedumbre. No vaya a ser que también nosotros podamos ser tentados y también caer. ¿Quiénes son los que el enemigo usa para causar división? Vamos a verlo. Judas 1, 18 y 19 dice:
Los que os decían: en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen al Espíritu. El único que nos convence de pecado, ¿quién es? El Espíritu Santo. Pero la palabra dice que en los tiempos postreros habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Por eso la palabra nos dice que sobre toda cosa guardada, ¿qué hay que hacer? Guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Hay puertas que abren el corazón y son los ojos, los oídos, la boca. Lo que tú oyes, iglesia, contamina tu corazón. Lo que tú hablas contamina tu corazón. Lo que tú ves contamina tu corazón. Por eso tenemos que tener mucho cuidado de que nuestro corazón no se dañe y nosotros mismos ser el blanco que el enemigo utilice para traer división en nuestra casa y en la iglesia. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero tal vez en su casa o en su barriada o alrededor de su casa hay personas que le dicen o que dicen: ¿y eso que es cristiano? Eso que es cristiano, ¿por qué se usará esa expresión? Porque no estamos dando un testimonio real. Porque en lugar de ser pacificadores, son los que están llevando el pleito. En lugar de tratar de mediar situación, están trayendo división. Entonces allí donde se tiene que usar el discernimiento de Dios, yo fui llamado a llevar paz. Yo fui llamado a tener armonía en el lugar donde yo estoy. Yo fui llamado a ser la luz de Cristo en mi casa, en mi barriada, en mis alrededores, porque tengo que discernir cómo opera el enemigo. Quiere traer división para que mi casa sea destruida. Y en cuanto dependa de nosotros, dice la palabra, estar en paz. Porque si el enemigo quiere traer división, dile al que está a tu lado: de mi parte no lo va a lograr. De mi parte no, porque esta boca no la va a usar para meter cizaña. Esta boca no la va a usar para murmurar contra mi hermano, para murmurar contra mi líder. Esta boca no la va a usar para que yo sea el puente para acarrear envidia o maldición a mi familia. No, usted tiene que pararse firme, iglesia, y saber por dónde el enemigo quiere operar. El enemigo quiere destruir su casa, quiere destruir la iglesia. Y muchas veces en la misma congregación del Señor hay división. En la misma congregación hay gente que no se llevan con otras. ¿Y usted cree que ahí está el Espíritu Santo? Porque dice, acabamos de leer, por eso siempre buscamos la palabra. ¿Quiénes son los que causan división? Los que no tienen al Espíritu Santo. Porque si tuviéramos al Espíritu Santo, el Espíritu Santo dice: estás mal. El Espíritu Santo dice: arrepiéntete. El Espíritu Santo dice: pide perdón. El Espíritu Santo dice: cállate, no hables, no prestes tus oídos, no veas lo que te están mostrando. El Espíritu Santo te dice: no vayas por ahí, porque el Espíritu siempre te va a dirigir a lo de Dios. El Espíritu siempre te va a dirigir a lo correcto. Pero cuando tú estás en la carne, esa carne siempre quiere pecar. Esa carne siempre se va a dirigir a lo que el enemigo quiere. Esa carne siempre va a ser arrastrada por el pecado. Pero cuando tenemos al Espíritu Santo, el Espíritu Santo siempre hace un freno en nosotros. Por eso necesitamos al Espíritu Santo de Dios. Iglesia, contra que usted se levante contra su hermano, el hermano va a seguir y va a avanzar
y usted va a quedar atrás. Usted va a quedar destruido, porque el enemigo lo que busca es traer división, destrucción a su casa. ¿Cómo se cierra esa puerta ahora sí de la división? Haciendo lo justo y en conexión con Dios. Usted quiere cerrar toda puerta de división, haga lo que es correcto y manténgase en conexión con Dios. Génesis 6, 5, 8 dice la palabra de Dios: y vio Jehová que la maldad de los hombres era muchas en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos eran de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra los hombres que he creado, desde el hombre hasta las bestias, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlo hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. ¿Quién halló gracia? Ya nosotros aprendimos anteriormente que toda iniquidad, que toda maldad, que todo pecado hace una división entre Dios y el hombre. Y dice la palabra de Dios que la maldad se había multiplicado, y Dios le dolió haber creado al hombre, y Dios había tomado una determinación, porque toda maldad tiene un desenlace: maldición y muerte. Dios había tomado una determinación de determinar todo, pero dice la palabra que Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Génesis 7:1 dijo luego Jehová a Noé, ¿qué le dijo? Entra tú y tu casa. Para poder entrar a un lugar, ¿por dónde tenemos que entrar? Por la puerta, a menos que usted salte y se meta por la ventana, una cosa así. Pero si no hay ventana, bueno, aquí no podemos entrar nada más que por la puerta. ¿Sí? Dice: entra tú y tu casa en el arca, porque ¿a quién he visto? A ti he visto justo delante de mí en esta generación. La conexión y lo justo, la justicia que hacía Noé, llevó a su familia a entrar por una puerta de bendición. Lo que Noé se mantenía allí, porque ni siquiera la familia, dice la palabra que Dios vio a Noé, lo halló justo, halló gracia delante de él. Y cuando Dios tomó la determinación de terminar todo, hubo bendición para su familia. Así como hay una maldición para toda una casa, así mismo hay bendición para toda una familia si hay una conexión y se hace lo correcto delante del Señor. El enemigo quería traer división, maldad, pero a pesar de la maldad que había en ese tiempo, Noé se mantuvo justo delante de Dios. Iglesia, no importa lo que tú estés viendo alrededor, que otros hagan lo incorrecto, que otros hagan lo injusto, que otros murmuren si quieren murmurar, si otros quieren abrir puertas de división, que la abran, pero tú mantente correcto, tú mantente haciendo la voluntad de Dios, tú mantente conectado allí, porque cuando tú te mantienes conectado a Dios, dice la palabra, no solamente vas a ser salvo tú, sino que vas a ser salvo tú y tu casa. Esa obra de Noé, esa justicia, esa conexión que él mantenía, libró a toda una casa para que fuera bendita y no se perdiera en el momento que el Señor tomó la decisión. Por eso,
para que usted pueda cerrar esa puerta de Satanás, manténgase conectado con Dios. No mire ni a izquierda ni a derecha. Manténgase enfocado en el blanco que es Jesucristo. Porque si usted hace así, los oídos están a un lado y usted puede oír lo que no tiene que oír. Mantenga su mirada puesta en el Señor para evitar que su casa y su generación se pierda. ¿Qué cierra la puerta de la división? La obediencia y la conexión con Dios. Génesis 22, 17 y 18. Dice la palabra: de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tú y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. ¿Por qué? ¿Quién obedeció? Abraham. Aquí estamos hablando de Abraham. Abraham es el que obedece. Abraham es el que se mantiene en conexión. Pero la bendición no solo era para Abraham. La bendición era para toda su descendencia. Y dice: te bendeciré y te multiplicaré tu descendencia. Dice que tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos y tu simiente será bendita sobre las naciones. Hay un versículo por ahí que dice que lo que el hombre siembra, eso es lo que va a cosechar. Si tú te mantienes en conexión con Dios, Dios tiene una promesa contigo y tu casa. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Pero si nos mantenemos guiados por la carne, guiados por la emoción, guiados por mi pensar, soy presa fácil del enemigo. El enemigo lo que busca es traer destrucción a mi casa y a mi familia. Entonces yo tengo que entender cómo Él opera, cómo Él se levanta para tratar de dañarme, no solo a mi iglesia, no solo a mí, sino a toda mi generación. Quiere traer división para que no prospere. Una casa dividida contra sí no prospera. Y si nosotros somos el cuerpo de Cristo, la cabeza es el Señor y nosotros somos el cuerpo, Él siempre va a querer que entre nosotros mismos nos mutilemos, entre nosotros mismos nos cortemos, para que el cuerpo se deteriore y un cuerpo no puede avanzar si no tiene mano, porque la mano tiene una función, el pie tiene una función, los oídos tienen una función. Cada parte del cuerpo tiene una función, y si se corta va a quedar el cuerpo deficiente. Entonces, cuando nosotros entendemos cómo el enemigo opera, podemos discernirlo y no le damos cabida al enemigo. Termino con este versículo, Proverbios 13:20. Dice: el que anda con sabios, ¿qué va a pasar? Sabio será. Mas el que se junta con necio será quebrantado. ¿Tú quieres cerrar puertas de división en tu casa, en tu vida? Conéctate con Dios. Conéctate con Dios. El que anda con sabio se hace sabio. Pero si yo quiero seguir en la necedad de oír al hermano que está en su corazón dañado, de oír al hermano de que no le parece lo que se está haciendo, hay un desenlace. Y la palabra dice que será quebrantado. Si yo quiero ser sabio, me tengo que conectar con los que son sabios.
Me tengo que conectar con Dios. Y así yo le cierro puerta al enemigo. Cuando el enemigo quiera venir usando el hermanito o a la hermanita, no se puede acercar porque te ve tan santo, te ve tan conectado, te ve tan puro en la presencia de Dios, que dice: yo no puedo ni acercarme a meter cizaña con él o con ella, porque está en conexión con Dios. Entonces, para evitar que el enemigo quiera tocarte a ti y dañar tu casa, mantente en conexión con Dios. Mantente en conexión con el Señor. Amén. Gloria a Dios. Ponte sobre tus pies, por favor, y vamos a hacer una oración en esta noche. Vamos a orar. Cierra tus ojos allí en el nombre de Cristo Jesús. Allí, en este momento, el Espíritu Santo va a traer a memoria cualquier episodio, cualquier situación que en un momento pudiste ser tentado a murmurar. Algo te enojó, algo no te pareció, hablaste tal vez mal del hermano, del líder, del pastor. Alguna situación que no has querido perdonar. Has dejado que el resentimiento, la envidia, el rencor esté allí en tu corazón. El Espíritu Santo en este momento, porque Él es el único que convence al mundo de pecado, y en esta hora, en el nombre de Jesús, vamos a cerrar esa puerta. Esa puerta que por alguna razón se pudo haber abierto. Esa puerta que por alguna razón llamada división, que vino a causa de la envidia, del rencor, de la molestia, de la ira, de la contienda. Hoy, en el nombre de Jesús, se cierra esa puerta. No hay división en tu casa. No hay división en tu familia. No hay división en tus hermanos, en tus sobrinos, en tus padres, en tu esposa, en tu esposo. No hay división en el nombre de Jesús. Repite conmigo: Padre, en el nombre de Jesús y por la sangre de Cristo, me presento ante ti y te pido perdón. Perdóname porque he abierto puertas al espíritu de división, que lo único que busca en mi casa, en mi familia, es que se debilite y caiga. Por eso ahora, en el nombre de Jesús y por la sangre del pacto eterno, yo cierro toda puerta al orgullo, al rencor, a la ira, a la amargura, al enojo, a la gritería, a la maledicencia, a la malicia, a la murmuración, que viene como resultado de la división contra mis hermanos naturales y espirituales, contra mis padres naturales y espirituales, contra mi esposo, contra mi esposa, contra mis hijos. Ahora, por la sangre de Cristo y con la ayuda del Espíritu Santo, camino en justicia, camino en integridad, me apego a ti en obediencia, cerrando toda puerta de división en mi familia. Guardo mis pensamientos, guardo mi corazón con la sangre de Cristo, en el nombre de Jesús. Amén. Dé la fuerte palma al Señor. Gloria a Jesús. Aleluya. Padre, gracias, Dios mío. Gracias, Padre de la gloria. Espíritu de división, no tienes cabida en el nombre de Cristo. En esta iglesia, en esta casa, en ningún miembro de este lugar. Te ato, te reprendo
y te echo fuera. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Ahí donde estás, vamos a adorar a Dios, porque Él se merece toda alabanza. Él se merece toda exaltación en esa hora. Oh Señor, aleluya. Vamos a decirle a Dios que no hay nadie como Él. No hay nadie como tú, Señor. No hay nadie como tú, Señor. Y lo que nuestras bocas en esta noche van a hacer es adorarte, Dios mío. Tú eres precioso, tú eres majestuoso, Rey de gloria. Te amamos, Señor. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú. Precioso y glorioso, tan bello y tan hermoso. No hay nadie como tú. Decláralo. No hay nadie como nuestro Señor.